¿Empezamos? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí rejuntados desde lejos, los docentes algunos de los docentes de SANA, este grupo maravilloso que me toca compartir. La verdad que ya nos está cansando un poco lo actoral y el protagonismo televisivo, pero bueno. Hoy estamos con, a ver, preséntense, dale. Anita, Bueno, contanos. yo soy Anita, me dice Anita, bueno, mi nombre es Ana Sepúlveda, pediatra, y bueno, formo parte del equipo de Sana, contentos de estar con ustedes. Y de que me vean la cara, porque no les voy a ver, claro, de que me vean. ¿Quién más? Yo soy Alina, Bueno, Alina Guarino, también soy docente de Sana, y bueno, empezando a darnos a conocer, y bueno, contentos de empezar a transitar esto de la medicina de la niñez. Bueno, yo soy Miguel Cotrofe y muy contento, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes estos conocimientos y tratando de, bueno, de abrir cabecitas. Bien, les anticipo que no tiene anuncios televisivos, por suerte. Les anticipo que a lo mejor vamos a cometer algún furcio, es probable. Esperemos que no se nos corte, como nos ha pasado otras veces. Y quería decir una sola cosa que va a sorprender al resto del grupo también. Ustedes saben que nosotros, muchos de los docentes de SANA están participando en la construcción de un libro que se llama Pediatría en Red 3, de la cual yo voy a ser el director. Yo los quiero invitar a los estudiantes, por esta vía, literalmente, a que escriban un artículo que diga algo, se pueden juntar de 3 o 4, el cuerpo docente de SANA va a elegir cuál es aquel que merece ser publicado, y me interesaría que el título sea algo así como, digamos, mi experiencia en una currícula innovada en medicina. Aquel que tenga el mejor concepto de los docentes será incluido en la publicación, lo pueden hacer de 3 o 4, tienen un mes para hacerlo, después vemos los detalles. Eso en principio. Vamos a empezar hoy con toda la pediatría, lo cual es imposible abarcar en el lapso que tenemos ahora, o sea que los estamos estimulando que con tips se vayan a leer aquellos que les interese. Vamos a hablar de semiología clínica pediátrica, desde SANA, vamos seguramente a reconsiderar algunos conceptos que ya tienen de otras materias, entre ellas NSD, pero bueno, el conocimiento se va logrando de a poco, aposentando distintas capas, así que todo lo que sobra no excede en general, y cambia, lamentablemente cambia, para los que somos más viejitos. Yo le diría a Anita, que va a ser la que nos va a guiar, que empiece con la cronología de los hechos. Avanti. Bueno, Juan, no sé si vos querés presentar a la profe Josefina, que es la que primero va a empezar con un audio. ¿Viene José ya? ¿Viene Sí, José ya? Sí. Bueno, fíjense que esto ya es puro. José es una vedette cubana, una divina profesora que tenemos el gusto de compartir, les diría, la guía de toda esta gente joven. José está en Santa Clara en este momento por las condiciones que ustedes conocen, mundiales. Nosotros la queremos mucho a José. Ella va a estar con su carita divina y con su enseñanza de siempre. Así que la vamos a escuchar. Esperemos que salga bien sus grabaciones, porque bueno, técnicamente nos resulta difícil. Pero bueno, un besote grande a José, que lo va a ver seguramente, y la empezamos a escuchar. Vale. Bueno, ahí va. Josefina Quintero, perdón, ¿no? Profesora internacional, maestra de maestros. Bueno, voy a ponerla, ¿sí? Dale. Una niña tiene una mano en la cara. Pareciera que trata de ocultar algo, pero en esa mano hay dos ojos bien grandes que solo los ve el pediatra y la mamá. Quiere decir que, aunque cuando empiecen esta asignatura pensarán que el niño, sobre todo los muy pequeñines, no hablan, no pueden decir qué se sienten, me llamará la atención al pasar de los años que siempre la mamá observadora les dirá que es importante escuchar. Y el pediatra
que presta atención verá también, aunque la mano esté puesta, verá cómo están los ojos, cómo está la cara de ese bebé, o de ese nené, o de ese paciente un poquito mayor. Y con solo mirar la cara podrán ustedes entender si ese niño está necesitado de una urgente atención o si es un niño que no está tan grave. Habrá otras muchas cosas que hay que mirar, pero muchas veces con una mirada integral, aquella que recoge todo en un instante, eso es lo que pretendemos a través de la semiología, que ustedes comprendan cuáles son los signos, aquellas cosas que van a llamar la atención, o los síntomas. Esta clase precisamente pretende enseñarles cuál es la diferencia entre un síntoma, algo que refiere la mamá en este caso, o un niño mayorcito, de algo que está fuera de lo normal. Siente un dolor, refiere el dolor, se señala en un sitio el dolor, y la diferencia entre ese síntoma y el signo. Es decir, cuando yo veo un signo, un niño que tiene diarrea, que veo que tiene el signo del pliegue cutáneo, eso ustedes lo van a estudiar cuando vean los pacientes deshidratados. Ese es un signo. Después, cuando seamos capaces de integrar los síntomas y los signos, entonces podremos saber que es un síndrome. El síndrome ya nos ampliará nuestro horizonte en el diagnóstico de lo que tiene ese paciente. Bueno, vieron que vamos a ir compartiendo algunos pedacitos de lo que la profe Josefina nos va mandando, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera partecita, en donde dice un poco lo que vamos a estudiar. Hay varios autores que dicen que la semiología clínica es lo mismo que la patología general y lo mismo que la propedéutica clínica. Así que es lo mismo, depende de donde lo encuentren, en qué libro lo encuentren. Lo que tienen que saber, sí, es que va a estudiar dos partes. Lo que es la semiología, que es el estudio de los signos, y lo que es la síndromología, que es el estudio de los síndromes. Bien, y antes de empezar, que no los quiero aburrir tanto, vamos a comenzar a hablar un poco de la historia. Vamos a hacerle cuenta que es un cuento infantil, porque si no se van a embolar todos. Igual va a ser sintético, no se asusten. Para que se enfoque en la historia de la semiología, yo sé que ustedes se la deben de saber más, voy a sacarle las caritas ahora y me voy a dejar yo, sí, pueden hablar, pero es para que se pueda ver el PowerPoint, ¿sí? Bueno, para comenzar con la historia de semiología hay que remontarse a la escuela de Hipócrates, más o menos en el siglo V, ¿sí? Hipócrates, como ustedes saben, que era el padre de la medicina, también se le llama como el padre de la semiología. Bueno, Hipócrates sostenía que las enfermedades los médicos podían llegar a las enfermedades por medio de los sentidos. Y digo médicos solo porque en ese entonces habían solo hombres, ¿no? Aparte, ya desde allá, desde la época de Hipócrates, él comenzó a hablar de la relación médico-paciente. Y formó, junto con sus médicos, un primer método clínico que estaba basado en tres cosas, o en tres pilares fundamentales. Uno era la anamnesis, otro era la inspección, ¿sí? O la observación, y el otro era la exploración. Bueno, después de Hipócrates, lo que viene es la Edad Media, y con la Edad Media se va toda la escuela de Hipócrates, ¿sí? Ustedes saben que en la Edad Media comienza todo lo que son las creencias religiosas, los mitos, los sacrificios, bueno, todas esas concepciones mágicas, ¿no? Y se deja de un lado un poco la escuela o lo que había avanzado Hipócrates con la semiología. Entonces, en esta Edad Media, el que retoma la escuela de Hipócrates es Thomas Chidehan, por eso está ahí, nombrado en la historia, era un médico inglés, y él lo retoma y vuelve con esa frase conocida que es que el médico tiene que volver a la cabecera del paciente, ¿sí? O sea que retoma todo lo que traía de la escuela vieja. Después de Thomas Chidehan, que hay nombres, ¿no? La Corea de Chidehan tiene nombres en medicina, ¿no? Bien. Dos médicos que son un poco contemporáneos, como es Leopoldo, que era un médico austriaco, y René Laennec,
que bueno, son conocidos, los dos son conocidos. Leopoldo, en 1761, crea lo que es la percusión, y René Laennec, que lo pusimos ahí en 1816, inventa y comienza a utilizar el estetoscopio, ¿no? Ellos dos incorporan al método clínico de Hipócrates las otras dos patas de la semiología, ¿no? Era la percusión y la auscultación. Y con esto se dice que estos dos médicos como que agregan un montón de semiología, síntomas y signos del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. Bueno, más o menos en el mismo tiempo aparece un italiano, que era Giovanni Morgagni. Este italiano lo que empieza a estudiar es, o sea, cómo llevar desde el síntoma a la enfermedad, pero de las lesiones orgánicas. Entonces comienza a agregarle al método científico, a la investigación, lo que era la anatomía patológica. Ustedes saben, hemos tenido muchas cosas también en anatomía que llevan el nombre de este médico. ¿Cómo? Alguien está hablando, no sé quién. O ustedes, ¿no? ¿Sigo? Bueno, este médico italiano aporta, bueno, todos los conocimientos a partir de las necropsias, ¿sí? Y estudia, bueno, realiza un montón de avances, pero siempre desde el síntoma hacia la enfermedad, o sea, de la lesión orgánica hacia la enfermedad. Y después aparece otro médico también, Claude Werner, que este médico lo que agrega al estudio, al método científico, es la fisiología. Si ustedes lo conocen, porque fue uno de los que comenzó a hablar de la homeostasis, de la función del hígado, la función pancreática, la función del estómago, o sea, era un fenómeno para la época lo que era. Bueno, agrega lo que es la fisiopatología, o sea, la fisiología de los síntomas y las enfermedades. A esta época lo que teníamos era, digamos, el método clínico, ¿sí? Con lo que ustedes conocen actualmente, agregan lo que es la anatomía patológica, la fisiología, y faltaba una cosa que era súper importante para la época, que era la teoría bacteriana, o sea, agregando al método científico la etiopatogenia, ¿no? Y por eso ahí aparece Louis Pasteur y Roberto Koch, como que ya saben ustedes, el bacilo de Koch, ¿no? Es decir, que para el siglo XIX ya estaba completo y acabado lo que era el método clínico, que en realidad lo aplican en todo el siglo XX, y en el siglo XX comienza a haber un gran conflicto, que es la aparatología o la tecnología, ¿sí? Entonces aparece la batería, o que le llaman la batería de complementarios, o la batería que todo el mundo pide, y que si no lo piden, está mal, ¿no? O que qué buen médico o médica es el que me pidió de todo para llegar a un síntoma, para llegar a una enfermedad. Y bueno, y quiero terminar solamente con una frasecita que dice Paco Maglio, con respecto a esta batería de complementarios, que la voy a leer porque siempre se me confunde, que dice: cuando no se sabe lo que se busca, no se entiende lo que se encuentra. Entonces está bueno. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de hablar de una semiología clínica pura, pidiendo los complementarios o aquellos que nos ayuden al diagnóstico, pero lo justo, lo que vamos a necesitar, ¿sí? No la batería famosa de complementarios. Igual lo han visto ya en tamizaje y ciencia del diagnóstico, que hablan mucho de lo que tiene que requerir. Bueno, los aburrí un poco en la historia, pero es interesante, ¿eh? Aburrí. Bueno, quiero agregar una cosa. ¿Puedo? Sí. Laennec era el médico de Napoleón. Y ¿saben cómo descubrió el estetoscopio? Contanos. Puso una hoja de papel a través de una pared, porque aparte de ser el médico hacía espionaje para Napoleón, y escuchaba perfectamente lo que pasaba del otro lado de la habitación, del otro lado de la pared de la habitación, y a partir de eso empezó a intentar saber qué pasaba con el estetoscopio. Está bueno como historia. Está buenísimo. A mí me encanta la parte de la historia, aparte uno va entendiendo, pero esos detalles los sabés vos solo, Juan. No, ojalá tuviéramos en esa realidad y no hubiera tomografía, resonancia, etcétera, 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 y los médicos tuvieran toda la expertise que tenían en esa época. Y Sí. Morgagni se basaba en las necropsias, ¿no es cierto? Por eso la mesa de las necropsias se llama la mesa de Morgagni. Exactamente. Una maldición que se suele utilizar entre médicos, a gente que no lo sabe o que no es del gremio, se dice, bueno, te veré en la mesa de Morgagni. Sí. Exactamente. No quiero que me vean ahí, por favor. Algún día me verán. Dale. Bueno, seguimos. Ahora va un 2, 3. Bueno, frente a un paciente de cualquier edad, no importa,
tenemos síntomas, tenemos signos y tenemos síndromes. Los síntomas son subjetivos, es decir, es lo que nos cuenta el paciente, que es lo que siente. O en caso de niños o muy pequeños, es lo que nos refiere la familia. Pero a su vez, esto también está cargado de subjetividades, porque a lo mejor el niño viene a la consulta con la abuela, porque la mamá está trabajando, pero la llamó por teléfono y le dijo, llévalo al médico porque desde esta mañana. Entonces, todo eso, los síntomas hay que tomarlos con pinzas, porque siempre son subjetivos. Salvo que sea un niño grande o un adolescente que pueda describirlo con claridad. En cambio, los signos son objetivos, porque son cuantificables, son medibles. Por ejemplo, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo eso lo podemos medir, igual que podemos medir algo con un laboratorio o algo con algún tipo de equipamiento. Bueno, y los síndromes es un conjunto de síntomas y signos que nos llevan o nos orientan hacia un determinado diagnóstico. ¿Sí? Entonces, el médico que está examinando a ese paciente, con el interrogatorio, con los antecedentes que ya tiene de la historia clínica, de la que ya se habló y de la importancia que tiene la historia clínica, sumado a los síntomas que se le relatan, más los signos que descubre, puede conformar un síndrome, y con eso, estará orientado hacia un diagnóstico u otro. Bueno, y si podemos describir los síntomas, digamos que es muy importante este listado, que si ustedes toman la primera letra de cada palabra, van a leer Alicia, y después van a Freduzzi, ¿no es cierto? Bueno, van a ver que la aparición de alguna molestia, esto en general se toma con el dolor, o con algo, ¿no? ¿Cuándo apareció? No es lo mismo un problema que aparece hace 2 horas a algo que tiene hace 2 días. Lo mismo la localización, o sea, ¿dónde está localizada esa molestia? Si a veces cuando dicen, sí, le duele la panza, y adentro de la panza hay muchas cosas, y muchas causas de molestias. Bueno, pero hay que, profundizar en eso para podernos orientar. Y como también se dijo muy bien antes, el que no sabe lo que busca no lo va a encontrar jamás. Entonces es cuestión de ir pensando en algo y descartarlo, pensando en otra cosa, descartarla, hasta llegar a aquella que la pensamos y la confirmamos. Entonces ya no descartamos nada, nos quedamos con ese diagnóstico que habrá que corroborar posteriormente. En cuanto a la intensidad de un síntoma, hay algunas tablas que se utilizan. En la terapia intensiva usábamos unos dibujos con caritas que permitían decir, a ver, hasta cuánto está el dolor, sobre todo en un niño que no puede hablar, ¿no es cierto? Y si no, de 1 a 10 o de 1 a 5, te duele, en fin, esto depende de la habilidad del que está llevando a cabo esto, ¿sí? Porque si no nos quedamos en que le duele la panza y nada más. Bueno, con respecto a las características de un síntoma, bueno, son infinitas, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene que ir acostumbrándose, al tratar niños, hay que acostumbrarse al lenguaje de los chicos. Muchas veces los chicos hablan poco porque están asustados, o porque están molestos, o están doloridos, entonces no nos hablan, pero hacen cara, las facies, que también lo vamos a ver posteriormente, hablan de lo que le pasa a ese niño. Con respecto a la irradiación, bueno, un dolor, una molestia puede comenzar en un lugar e irradiarse a distintos lugares, ¿sí? Es muy común esto es muy difícil tocar un lugar y que ese sea el único punto de dolor. En general hay irradiación y hay que buscarla. Si el chico no lo manifiesta, hay que buscarlo. Y bueno, finalmente tenemos que pensar en qué es lo que atenúa el dolor. Un cambio de posición, tomar algo, como por ejemplo a veces tomar agua, o es un gran dolor abdominal y después de una evacuación el dolor se alivia, por ejemplo,
o una molestia respiratoria alta y que al toser evacuar secreciones y se libera. Bueno, ¿y qué es lo que agrava? ¿Qué es lo que agrava ese síntoma? O no hay nada, o hay algo que, por ejemplo, en lo postural es muy importante. O sea, cambio de posición y me duele mucho más. Bueno, eso nos tiene que ir orientando. Y después, bueno, la frecuencia de la aparición. A lo mejor es una molestia que comenzó, un síntoma que comenzó hace unas horas y sigue exactamente igual, o desapareció y volvió a aparecer. Entonces, ¿en qué situación volvió a aparecer o desaparecer? ¿Cuánto duró el episodio? ¿Mm? Y después, bueno, si hay otros síntomas que acompañen a ese que podría ser el principal, aquel que podría ser el motivo de consulta. Puede haber otros. Así que, bueno, en cuanto a la descripción de los síntomas, tenemos que ser habilidosos a la hora de preguntar y habilidosos sobre todo a la hora de escuchar. Y no creernos todo lo que nos dicen. Miren, debo confesarlo, yo soy abuelo, que lo cual no es ningún pecado, pero los abuelos tendemos a exagerar los síntomas, tendemos a exagerar la molestia de los nietos. Entonces, siempre le ponemos un poquito de condimento que aquel que está atendiendo al niño tiene que aprender a discriminar entre lo que le dicen y lo que está viendo. Por eso es muy importante la observación, como vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, Juan. Sí, digamos, tenemos una diapo dentro de un ratito, creo, ¿no? Que de alguna manera va a ser la síntesis de lo que estamos queriendo expresar. Yo no me quiero prolongar demasiado porque ya escuché a ustedes que lo dicen mejor que yo. Pero bueno, este es un solo ejemplo. Abro el consultorio mañana en Toluín, en medio de Tierra del Fuego. Viven 2 médicos generales que son pareja, y espero que no se hayan separado. Tienen 40 consultas todas las mañanas de sus días durante los próximos 40 años de su vida. El gran porcentaje de esas consultas, no menos del 60%, tienen menos de 20 años y el gran porcentaje de ellos, menos de 4 años. Algunos tienen más de 65, como nosotros, como los varoncitos, y alguna embarazada en 8.000, 10.000 habitantes que tiene Tuluín va a aparecer, porque va a haber 150 o 200 embarazos. ¿Qué les quiero decir? Es tan compleja y tan atractiva la salud del niño en todas sus edades, que merece, les diría, no menos del 30-40% de la currícula de cualquier universidad, de cualquier lugar del mundo. Los niños, y no es casual, ustedes saben que Ricardo Gutiérrez creó el primer hospital de niños en Buenos Aires después que pisó un pibe en la calle con su carruaje. No tenía lugar donde internarse, los niños siempre fueron excluidos de los derechos. Yo creo que todavía en las currículas siguen siendo excluidos, porque es mucho más difícil ver a un lactante, al rato ver a un niño y al rato ver a un adolescente, y atender a un recién nacido, que ver todos los días a uno de 40. La clínica de la pediatría, porcentualmente, es mucho más importante en la cotidianeidad que la clínica de los adultos, incluso por la frecuencia de consulta. Todo este cuento primero para que nos den más horas docentes, y segundo para que, digamos, 10 motivos de consulta, 10 motivos de consulta explican el 80% de las cosas que le pasan a los pibes cuando consultan espontáneamente. Son estos que están acá, no lo voy a repetir, ya me escucharon 20 veces. Y 20 motivos explican el 90% del total de los motivos de consulta. ¿Cuál es el escenario de esto? El escenario es el primer nivel de atención, sin duda. ¿Por qué? Porque las neumonías se internan una cada 225, todas cosas que he estudiado, investigado y hemos hecho trabajo de investigación. Las bronquiolitis se internan 3 cada 100. Las infecciones urinarias virtualmente no se internan, excepto que no sea recién nacido. Las diarreas, en excepto que sea una diarrea bacteriana terrible, no se internan en la mayor parte. O sea, la gran demanda tiene como escenario el primer nivel de atención. Y ahí no hay alta complejidad para resolver las situaciones habituales. Hay expertise, entrega, subjetivación del paciente, humanidad y comprensión de lo que le está pasando en ese momento. Ese es el núcleo de Sana, y esto es un programa así, digamos, global de lo que es toda la materia.
la próxima. Bueno, esto rápido lo voy a explicar, era algo simbólico que le queríamos mostrar nomás con la profe Josefina, que es una fanática de la semiología, de cómo se va a presentar la enfermedad, o sea, escondida detrás de algo que vamos a ver pedacitos, ¿no? Pedacitos y que vamos a tener que ir buscando para poder encontrarnos con ese niño, niña o adolescente que va a estar detrás de lo que se oculta. Y también un poquito, que lo dice la profe Josefina, es que por ahí el niño o la niña y el adolescente va a venir con alguna otra cosa y no nos va a mostrar el verdadero problema, no sé, maltrato, bueno, etcétera. Pero bueno, no quiero profundizar en esto, ¿sí? Con respecto a los diagnósticos, tampoco vamos a profundizar, pero sí tienen que saber que el diagnóstico hay diferente, o sea, puede ser por intuición o directa, que casi siempre lo hacen los profesionales que tienen mayor expertise, o sea, lo ven entrando y ya saben que, no sé, que es una gripe, que es un catarro de vía común, que es una meningitis, está grave, ¿no? Es el ojo clínico que va haciendo la práctica. Comparación o diagnóstico diferencial es lo que vamos a aprender a utilizar, que como mismo dice Juan, lo vamos a hacer con la práctica. Después hay algo más difícil que es por razonamiento, que es cuando no se puede llegar tan fácilmente al diagnóstico certero, ¿sí? Y por hipótesis sería el que es súper difícil, que vamos a utilizar algunos complementarios, pero bueno, específicos, y que uno los va a ir pidiendo porque está buscando algo como estamos diciendo. Esto es importante en realidad para decir que si nosotros tenemos una buena anamnesis que nos va a dar síntomas, que nos va a dar, vamos a realizar un buen examen físico que nos va a determinar, o que nos va a brindar lo que es la historia clínica, vamos a poder llegar a lo que es el diagnóstico, ¿sí? O acercarnos al diagnóstico muchas veces. Bueno, y entonces ahora por eso vamos a entrar a hablar de la historia clínica, que no sé si quieren decir, o directamente quiere hablar Alina. No sé, Juan. Yo, mira, en el bloque anterior, el que no va a salir, me encantó lo que dijo Alina, así que la escucharía a ella. Dale, voy a seguir por acá. Están en las normas generales, te dejamos, Ali. Bueno, la historia clínica es uno de los actos fundamentales para poder llegar a un diagnóstico o a un acercamiento con la familia y con el paciente para la atención y la prestación integral e integrada, ¿no? La historia clínica, ustedes ya están al tanto de qué es una historia clínica, pero la historia clínica en pediatría tiene algunos matices diferentes. El dinamismo de la historia clínica pediátrica es mayor inclusive que la de los adultos. Teniendo en cuenta lo que tiene la referencia a la edad, es muy diferente los datos a recabar en los antecedentes personales, en los antecedentes familiares, en un niño lactante, con un niño escolar o en un adolescente. Esto nos hace que las historias clínicas, hay tantos tipos y modelos de historia clínica en pediatría, historias clínicas para lactantes bien exhaustivas, en las cuales el desarrollo es una de las cuestiones más importantes, historias clínicas especiales para adolescencia. Tenemos también que tener en cuenta que la historia clínica pediátrica, muchas veces el relato está realizado por otro familiar, no es en primera persona. Esto hace que también estén las variaciones que tienen que ver con ese familiar que es el que refiere los datos. Tenemos que tener en cuenta también en que la historia clínica es un acto jurídico también, en el cual uno implanta y transcribe lo que está percibiendo ese paciente, ¿sí? La historia clínica es de las personas, es de las personas que se atienden, de los usuarios del sistema de salud, y eso es importante que nosotros podamos reflejar realmente lo que sucede en ese acto de prestación de la salud. No sé qué más tener en cuenta. Respecto a la historia clínica pediátrica, nosotros utilizamos varias herramientas, a diferencia de los adultos, que tienen que ver con la adecuación según la edad en la cual tiene el paciente. Las partes de la historia clínica son las partes clásicas, lo que tiene que ver con la anamnesis, en las cuales uno evalúa los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la enfermedad actual, las características que tienen en ese motivo de consulta, y con esos datos que uno recaba puede plantear algún tipo de diagnósticos diferenciales que nos va a permitir ver dónde nos vamos orientando. A veces, de vez en cuando, es necesario utilizar exámenes complementarios que pueden apoyar o no un diagnóstico presuntivo que uno va teniendo, ¿sí?
Y cuando uno tiene la idea del diagnóstico, por lo menos el diagnóstico presuntivo, puede instaurar el tratamiento si es necesario, o el acompañamiento si es necesario. Es importante el poder redactarlo con letra clara, legible, que lo pueda entender todo, y entender que es un derecho de los pacientes. Digamos, si quieren. Miguel. Bueno, a todos alguna vez nos hemos recibido de médicos y hemos tenido que trabajar de médicos sin contar con una especialidad. Por un tiempo, en mi caso fueron 2 años. Entonces, el hecho de ver un niño, a mí siempre me gustaron los chicos y me gustó atenderlos, pero yo veía que mis colegas cuando tenían que atender a un chico, rezongaban, decían de todo porque no les gustaba, simplemente porque no los entendían. Y esto, bueno, uno, como médico general, que vamos a tener, van a tener que trabajar ustedes como médicos generales algún tiempo, les va a tocar atender niños, aunque no les guste. O algún día les va a tocar atender a un chico por un accidente, o porque es un vecino, o porque es un sobrino, o por lo que sea. Entonces, no hay que tenerle miedo a los chicos. No hay que tenerles miedo. Lo que sí hay que respetarlos. Y hay que entender que un chico, un niño, una niña, un adolescente, no es un adulto chiquito. No es una muestra gratis de ser humano. Es un ente especial, diferente al adulto, y tiene características particulares. Y es muy, muy, muy diferenciado del adulto. Cuanto más chiquito, más diferenciado. No es lo mismo revisar a un bebé de 6 meses que a un adulto, por supuesto que no es lo mismo. Y esto es importante. Me está corriendo Anita. Entonces, esto de la poca colaboración, que es un clásico. ¿Cómo voy a revisar a un chico que llora? ¿Cómo voy a revisar a un chico que grita, que no quiere que lo atiendan? Y lógico, los chicos no quieren ir al médico. Les puede ir muy bien cuando van al control con su médico, un chico que se siente bien, que está en buen estado de salud, conoce a la secretaria, conoce todo, entonces va casi como a jugar. Pero cuando un chico está mal, se siente mal, le duele algo, tiene fiebre o le pasa algo, bueno, en ese caso va a haber un médico que no es el que lo atiende siempre, a lo mejor tiene que estar esperando en una guardia. Entonces se le agrega la angustia de la familia, porque ¿qué es lo que le está pasando? Por algo lo llevan a la guardia. Entonces, bueno, el chico no está bien y no va a colaborar. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Entenderlo, aceptarlo como tal y entender, cuando seamos pediatras y estemos de guardia en un hospital o en un sanatorio, que ese chico que no nos conoce viene con un problema y nosotros tenemos que tener la habilidad, tenemos que ganarla, trabajarla, esa habilidad para poder examinar a un chico con tranquilidad, para poder examinarlo y que el resultado de ese examen sea positivo, que nos dé un resultado, o sea, que lleguemos a un resultado, a una conclusión. Le pasa esto, le pasa aquello, lo medico, no lo medico, le pido una placa o un laboratorio. Entonces, es importante entender esto de que los chicos no es que colaboran poco. Ojo, Nelson decía que había pacientes pusilánimes, esa es la palabra, la traducción de lo que decía Nelson. Y bueno, o sea, existen, como hay chicos con trastornos de conducta que por supuesto son a veces insufribles en el consultorio. Por eso un consultorio pediátrico tiene que tener todo tocable, todo agarrable y todo rompible por parte de los pacientes. O sea, no podemos tener los recuerditos de familia ahí, no. Tiene que ser todo casi diría descartable. ¿Por qué? Porque alguno lo va a agarrar y lo va a romper. Bueno, adelante, por favor. Hasta ahora les hemos dicho un montón de cosas. Algunas muy interesantes, otras más interesantes, y hemos escuchado a maestros y a maestras, pero viene lo mejor, así que no se duerman. Juan. Para terminar con Miguel, todos fuimos niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. El Principito. Digo, los adultos parece que nos olvidamos bastante en la historia del mundo de los niños, ¿no? Sin duda.
Lo que les decía antes, yo tuve la suerte de formarme con maestros de aquellos. Pucho Espicirri, un maestro fallecido muy joven, nos decía que 8 de cada 10 diagnósticos en la máxima complejidad hospitalaria, yo trabajaba en un hospital que tiene 15.000 ingresos anuales y atiende 1 millón de pacientes por día, por año, se hace con una adecuada anamnesis y con un buen examen físico. Esto de al lado, que lo puso Anita, me da nostalgia de la juventud, porque este es una foto del primer capítulo que escribí en un libro de medicina, que es en el libro de Morano, debe hacer 30 años, calculo. Era jefe de residentes. Fíjense, lo que dijo muy bien Josefina, lo dijeron muy bien ustedes, yo lo voy a hacer rapidito. Pero me voy a situar no en la sala X del Tetamanti, ni del Niños de la Plata, ni del Garrahan. Me voy a ir al impenetrable, donde no tengo más nada que el estetoscopio. O sea, y esto es real, porque me ha pasado, hemos estado en actividades grupales en el impenetrable haciendo diagnóstico puntualmente de neumonía. Sí, y voy a poner neumonía como signo para que podamos entender qué quiere decir este gráfico, que en realidad para mí es el ABC de la medicina. Todo lo demás está escrito, lo que nadie nos enseña a reflexionar, que es lo más difícil en medicina. Nadie nos enseña a meternos en ese laberinto que es el diagnóstico, que es tan apasionante. Síntomas y signos, ya lo hablamos en demasía, antecedentes familiares, personales, la anamnesis, el examen físico, la jerarquización, que es lo que pretendemos hacer en cada uno de los ejercicios que les damos en Sana, nos va a llevar rápidamente a la posibilidad de un diagnóstico sindromático. Entonces, vuelvo al impenetrable. Si hay 300 pibes y hay 50 con tos, fiebre y taquipnea, esos pacientes son los que yo iría a buscar dirigidamente por antecedentes, por historia, para decir, bueno, puede ser que tengan una neumonía. Voy a ir a buscar un signo y síntoma guión. La percusión no sirve en pediatría, la palpación no sirve en pediatría, tórax pequeño. Iré con el estetoscopio a buscar la zona donde menos entra el aire, o donde está el ral crepitante, o donde está el soplo tubario, o donde está el soplo pleurítico. Y seguramente me quedaré con las ganas de seguir haciendo cosas en el impenetrable, porque no voy a tener una placa de tórax a 200 kilómetros de resistencia. Eso es lo que yo digo, bueno, tiene un síndrome de consolidación neumónica, clínico, me quedo con las ganas de sacarle la placa. Hago un diagnóstico sindromático. Pero no me puedo quedar con ese diagnóstico sindromático a 200 kilómetros del lugar donde le van a sacar la placa. Tengo que tener un diagnóstico operativo, tengo que operar con esa situación. No puedo dejar que esa neumonía haga un derrame pleural 24 horas después sin diagnóstico, esa neumonía presuntiva. Tengo que medicarlo, y ese es el diagnóstico operativo. Esa actitud que tomo ante una situación que no sé la etiología. Y que no la voy a saber, porque el gran porcentaje de las neumonías ambulatorias, las que hablábamos hace un rato, jamás tenemos el diagnóstico etiológico. La etiología, la anatomía patológica y la fisiopatología son nada más que materias de las currículas no innovadas. En general, yo nunca vi una neumonía, por suerte, una neumonía desde el punto de vista anatomopatológico, porque hubiera visto un niño muerto por neumonía. Nunca vi un diagnóstico etiológico por neumococo en un niño mayor, porque los niños mayores tienen hemocultivos negativos porque tienen la capacidad de limitar la infección. O sea, ¿qué les quiero decir? Que la medicina sigue siendo artesanal y que depende de la formación y de la capacidad reflexiva que tengamos cada uno de nosotros. No voy a tener gases en sangre ni voy a poder medir la concentración de oxígeno en el impenetrable, pero sabré que ese paciente puede tener por su neumonía o su síndrome de consolidación una insuficiencia respiratoria que no va a ser obstructiva como en la bronquiolitis o en el asma, sino que va a ser restrictiva porque está ocupando espacio. Podré saber, con ese diagnóstico sospechado de neumonía, que ese paciente en 24 o 48 horas tiene que andar bien, con medicación por vía oral, y si no anda bien y persiste la fiebre, tiene puntada de costado y tiene decaimiento general, sospecharé una de sus complicaciones más importantes, que es la supuración pleuropulmonar. Tendré que saber que en 10-15 días de medicación adecuada, ese paciente debe reiniciar nuevamente su vida habitual. O sea, fíjense que hicimos un diagnóstico de los más prevalentes. La neumonía es la 5ª causa de mortalidad en el mundo, en la infancia, aunque les parezca mentira.
quinta causa. Hicimos un diagnóstico prevalente y no usamos prácticamente ningún método complementario. ¿Por qué? Porque seguramente si un hemograma fuera normal no me dice nada al respecto. Si la placa sigue siendo normal, pero yo escucho los rales crepitantes, supongo que todavía no hizo la consolidación alveolar. Si le pido un hemocultivo, se lo estoy pidiendo inútilmente, porque seguramente se va a ir del consultorio externo del hospital más complejo y nadie lo va a retirar, y el paciente va a ser medicado con la medicación que nosotros pensamos. ¿Qué les quiero decir con esto? La medicina es apasionante en el sentido desde lo humano y desde lo detectivesco. Y este esquema, que parece mínimo, es un esquema muy importante para el análisis de todos y cada una de las situaciones que les daremos en todos los prácticos en el laboratorio de habilidades clínicas. Nada más, para no hacerlo plomo. Dale. 1, 2, 3. Bueno, continuando con lo que sigue en la historia clínica, tenemos el escuchatorio, ¿no? Que sería la anamnesis. En el escuchatorio es importante que ustedes siempre se ordenen en lo que van a ir escuchando y hablando con el familiar, o con esa mamá, o con ese papá. Siempre tienen que tener en cuenta los datos filiatorios, que no vamos a explicarlos porque ya saben todo lo que van a pedir, los antecedentes perinatológicos, que es una continuidad de lo que vimos en SIM, ¿sí? Todos los antecedentes perinatológicos. Luego los antecedentes familiares, y ya saben por qué es importante, ¿no? Porque hay enfermedades que son congénitas, que lo tienen los mismos familiares, bueno, etc. Después tenemos antecedentes patológicos personales, que es importante saber si estos pacientitos han tenido internaciones previas, si llevan algún tratamiento, bueno, etc. Después los antecedentes quirúrgicos, y pusimos una fotito ahí de una apendicitis, que es lo más común en esta edad pediátrica, pero bueno, cualquier antecedente quirúrgico. Si se complicó o no, bueno. Los antecedentes infecciosos, que en pediatría se preguntan mucho, la varicela, bueno, no se ve sarampión ni nada de esas cosas, pero bueno, si lo tuvo, se anotan, y si tuvo alguna complicación o no. Y después, que no es menos importante, la historia psicosocial, ¿no? El tipo de vivienda, como ven las fotitos, no es lo mismo de lo que se van a enfermar los pacientes en la foto 1 de lo que es la última fotito, ¿no? Si tiene animales o no, bueno, el agua, el baño, bueno, que eso que nos va a determinar el resto de los determinantes sociales y que van a tener que ver con lo que es la enfermedad. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Una cosa, ¿Sí? déjame decir una cosa. ¿Sí? Trascendente la historia psicosocial. No se olviden que estamos en un país en el cual los más pobres entre los pobres son las madres y los niños. Por lo tanto, todas las enfermedades sociales son determinantes en los niños. O sea, no estamos en Suecia, estamos en la República Argentina. Por lo tanto, a pesar de que tenemos una epidemiología de transición, todos los factores socioambientales son trascendentes fundamentalmente para la pediatría. Dale. Bien. Acá se los dejamos anotados para que después los vean con detallamiento, bueno, y después esta parte. También en el escuchatorio es importante saber varias cosas que la vamos a agregar a la historia pediátrica, que tiene que ver con la lactancia materna. Siempre debemos preguntar si tomó el pecho o no, cuánto tiempo, ¿sí? Hasta 2 años, 3 meses, bueno, etcétera, que es importante porque nos va a determinar varias enfermedades que se van a ver después. La alimentación, ¿no? Muchas veces nos preguntamos y resulta que los niños en la casa todos los días toman Coca-Cola o no toman agua, ¿sí? O bueno, en el caso de están comiendo en un comedor. Después, los antecedentes de ejercicio físico, si realizan deportes o no. Y bueno, vamos a ver el problema de la obesidad infantil, que se ve mucho. Y después otro dato importante es la escolaridad y el rendimiento de la escuela de los chicos. Y como este niño que ves dónde estudia, bueno, como decía Juan, lo determinante social. Después hay otras cosas específicas que se preguntan en diferente edad, que lo van a ver después cuando veamos el módulo ambulatorio. Acá una cosita, déjame que diga una sola cosa, porque bueno, estamos inclinados para ese lado y hay que decirlo. Digo, a ver, si nosotros vamos a agarrar, si vamos a estudiar por un tratado de pediatría internacional, escrito en Londres, las causas de obesidad en Londres son distintas a las causas de obesidad en la República Argentina o en Latinoamérica. Tenemos que tener identidad editorial, que es lo que intentamos desde todas las publicaciones. En nuestro país, 1 de cada 200 obesos tiene una causa endógena, una causa orgánica de obesidad. En nuestro país producimos en masa o en serie
obesos por mala alimentación. De ahí la importancia de la anamnesis, de saber qué comen todos los días, dónde comen todos los días, si tienen comensalidad familiar, etcétera, etcétera. Creo que es trascendente en un momento del examen. Digamos, yo puedo decir que vi una obesidad por síndrome de Froelich, por decir alguno, contra 2.000 obesidades condicionadas por mala alimentación en los comedores escolares. Y eso es trascendente en el momento de la anamnesis. No podemos pensar como los libros extranjeros, tenemos que pensar con la identidad de lo que le pasa a nuestros pibes en los lugares donde viven. ¿No? Adelante. Perdón, ¿eh? Sí, por ejemplo, lo que es en Misiones, la población infantil es farinácea, ¿no? Comen bien, entre comillas, ¿no? Pero todos esos alimentos de harina, que el reviro, que la chipa, que... Bueno, bien. ¿Ali? Bueno, en toda historia clínica pediátrica está la cuestión de la familia, ¿no? Y que se refleja en el familiograma, que es una forma, una técnica que tenemos para dibujar y graficar y con quién convive y cuál es su familia ampliada de nuestros pacientes que tenemos. Vamos a entrar en profundidad en el primer laboratorio de habilidades clínicas que tiene que ver con lactante, en aprender a hacer estos gráficos para poder entenderlos y usar todos la misma forma de lectura, pero la idea es el contenido está en lo social que somos los humanos, en el hecho de que el proceso de salud, de enfermedad y atención está tan relacionado con quién uno convive y con quién uno se relaciona. Inclusive ahora con un montón de patologías que no son de la índole orgánica, como venimos hablando a veces, sino que tiene que ver mucho con la funcionalidad y con las disfunciones. Así que vamos a entrar en lo que tiene que ver con familiograma en el próximo laboratorio de habilidades clínicas. Juan, esta partecita de la historia de la enfermedad actual. Bueno, la enfermedad actual de alguna manera está resumida, y voy a ser súper breve, está resumida en todas las cosas que ya venimos contando. O sea, obviamente que un dolor de panza agudo que empieza a la mañana porque me llama la mamá de Pedro a las 7 de la mañana porque Pedro no puede ir a la escuela porque le empezó a doler la panza, tiene que ver seguramente con un cuadro agudo, no con una parasitosis histórica que seguramente tiene. Si Pedro aparte agrega síntomas asociados, como decía Josefina tan lindamente y no la pudimos escuchar, agrega más tarde vómitos, y le duele la panza y está en tabla y no puede caminar, y bueno, tenemos que pensar en un síndrome de fosa ilíaca derecha, seguramente. La cronología de los hechos es trascendente en medicina, y es importantísimo para todos aquellos que van a ser pediatras, muchísimos van a ser pediatras, no tengo la menor duda que muchos van a adoptar la pediatría, deben saber seguramente que la pediatría es horaria, que una sala o un centro de atención primaria es horario. Los síntomas cambian hora por hora y el paciente está grave, y una apendicitis tiene menos de 24 horas para hacer el diagnóstico, y una invaginación lo mismo, y una neumonía también, y que la accesibilidad y la enfermedad actual es trascendente para hacer ese análisis. Una tos de 15 a 20 días en una población golondrina boliviana nos hace pensar en una tuberculosis. Una tos de 15 días en un flaco que juega rugby en el centro de la ciudad de La Plata nos hará pensar en un espasmo bronquial. Entonces, ¿qué les quiere decir? La enfermedad actual no es más que la síntesis de ese razonamiento y de esa reflexión que debemos hacer subjetivamente, paciente por paciente, con los signos y síntomas que venimos charlando desde hace un ratito. Nada más. Bien. Juan. Miguel. Bueno, y llegó el momento del examen físico. Ya hicimos el interrogatorio, tenemos una muy bien confeccionada historia clínica, ya tenemos todo lo que nos tenía que decir la familia, todo lo que queríamos preguntar, ya está. Eso ya se supone que está concluida. Por supuesto, acá interviene muchas veces la urgencia, ¿no? A veces no nos da el tiempo. Cuando es una consulta de urgencia no podemos seguir todos estos pasos normales y lógicos. Pero bueno, estamos hablando de un examen de un chico. Si es, como yo les dije antes, no podemos considerar a todos los chicos iguales, y mucho menos a compararlos con un adulto. Entonces, el examen físico cambia de acuerdo a cómo sea, a la edad que tenga. Como
dice acá, por franjas etarias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que partir de un examen clínico general, de un examen donde tengamos una orientación mínima pero general, y después iremos parte a parte, o iremos a la parte que nos interesa si es que es por una patología. Pero hay algo muy importante que quiero incluir acá, que es el respeto que hay que tener por el paciente pediátrico. Porque el hecho de que no sepa hablar, o que el hecho de que tenga un mes de vida y no nos pueda ni siquiera mirar, no significa que no tengamos que respetarlo, y que tengamos que invadirlo y irle encima, desvestirlo, tocarlo. Creo que eso, al menos en mi experiencia de 40 y pico de años de medicina pediátrica, me enseñó otra cosa. Al niño hay que respetarlo, hay que ir aproximándose de a poco. Hay que mirarlo a los ojos. Perdón, Miguel, yo hablé, Sí. Perdón. Quería, Sí, no, sí. que inclusive me parece muy interesante lo que vos hablás en el hecho de pedir permiso para el acto de revisar. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, supuesto. lo que hablamos siempre de la temperatura de las manos y esas cuestiones, pero sí el permiso, si bien quizás a veces es un bebé de días y no lo puede dar, pero el pedir permiso a ese propio niño o niña para revisarlo, ¿no? Al niño hay que acercársele de a poco. Por eso es importante, para poder hacer un buen examen, que el chico esté tranquilo. Entonces, si vamos de entrada, decir, bueno, a ver, acuéstele una camilla y sáquele la ropa. Mal hecho. Yo, al menos desde mi punto de vista y de mi experiencia, creo que lo primero es, al interrogar a la mamá, al papá o a quien sea que lo trae, mirar al niño a los ojos, jugarle un poquito, tocarle la mano o ofrecerle algún juguetito como para poder, digamos, entrar en confianza, entrar un poquito en onda. Entonces, a veces es necesario ponerse en cuclillas delante del cuidador de ese chico y revisarlo a UPA, porque si lo ponemos en la camilla, ese chico va a llorar, va a gritar, porque no quiere estar ahí, y a lo mejor no se siente bien, está incómodo, tiene miedo, ¿sí? Entonces es importante la temperatura ambiente, una iluminación que no sea agresiva, los colores, los tonos cálidos, igual que las paredes, los adornos. Tiene que ser un ambiente amigable para el niño, no elegante para el médico, tiene que ser amigable para el niño. Entonces, bueno, vamos entrando en confianza, lo tocamos un poquito, porque ¿cómo se puede auscultar a un niño que llora, por ejemplo? Es imposible. Si llora o grita, es imposible. Entonces, lo observamos, nos acercamos, vamos de a poquito acomodándonos con él, y va a llegar el momento en el cual ya puede estar a UPA o puede estar en la camilla, si es que realmente lo acepta. Y entonces ahí lo podemos examinar en forma global primero y después por partes, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando hablemos de la piel, pero para poderlo observar, después lo tenemos que auscultar, lo tenemos que palpar, pero básicamente la observación y la auscultación son los hechos diagnósticos que nos permite la semiología, que es riquísima. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, acá, por ejemplo, vemos en algunas placas distintas situaciones que podemos observar, sin que a lo mejor ya nos los contaron en el interrogatorio, en la historia clínica. Entonces, sí, tiene un brotecito, perfecto. Pero hay que verlo, ese brotecito, o esa lesión de piel, la tenemos que ver, ¿sí? Por más que nos las hayan contado. Ahora, para desgracia de los médicos viejitos, se usan las consultas por WhatsApp. A mí me parece un espanto, pero bueno, es lo que se utiliza. Entonces te mandan una foto de lo que tiene el chico. Entonces, pero uno no puede ni tocarlo, no puede estirar la piel, no puede ver si desaparece a la vitropresión. Entonces, es muy difícil. Hay una placa donde se ven unos deditos cianóticos. Es un poco difícil diagnosticar eso por una foto, por una filmación.
Por eso es tan importante el contacto directo con el niño y por supuesto con la familia. Pero el examen físico es fundamental, y lo más importante del examen físico es la observación de la actitud de ese chico. Si es un poco más grande, cómo se sienta, si tiene comunicación con la mamá o con nosotros, si lo vemos atento o lo vemos, digamos, obnubilado, por ejemplo. Entonces, todo eso surge de la consulta. Fíjense, los dedos en palillo de tambor, por ejemplo, no es lo más frecuente de ver, pero hay que conocerlo. O sea, ¿qué puede pasar? Que nos llame la atención algo que nos damos cuenta que no es normal. No sabemos qué es, pero no es normal. Bueno, criterio de derivación. No hay que tener ningún tipo de vergüenza, ningún prurito en derivar un chico al especialista cuando no sepamos qué hacer. Y hay que ser humilde y decir, esto no lo sé, me supera y necesita alguien más. O alguien con más experiencia, o si detecto algo que es de un especialista, directamente al especialista. Bien. Perdón. Por ejemplo, Quiero decir una cosa ahí, siguiendo lo de Miguel. Eso no significa que los clínicos pediatras nos olvidemos de la clínica en realidad, ¿no? O sea, yo vengo de un lugar de malformación, como son los hospitales de alta complejidad, donde los residentes mandan la hematuria al nefrólogo, la alopecia al dermatólogo, el dolor de panza al cirujano y el exantema al dermatólogo. De ninguna manera. Precisamente nuestra función, que es una función esencial, es hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico o una derivación adecuada en el momento oportuno. Precisamente de eso estamos hablando y por eso estamos hablando de este tema. Seguramente coincidimos, Miguel. Sí, yo creo que el 80% de la patología pediátrica se resuelve en una consulta de consultorio. Exactamente. Sí. Pero muchas veces hay yo he observado como cierto orgullo en decir, no, ¿cómo lo voy a mandar? Y no, hay que mandarlo. Obviamente. Y mandarlo a consultar y preguntar si uno no sabe lo que tiene. Pero bueno, siguiendo el hilo de la importancia de la observación que estaba diciendo Miguel, o sea, en la observación vamos a tener casi todo, ¿sí? Por ejemplo, ahí muestra, unas fotitos del edema, que es muy característico, que lo vamos a ver después en la parte, cuando veamos el módulo de sistema renal, bueno, el edema facial o el edema en miembros inferiores, que después vamos a estudiar cada tipo. Y después las características, bueno, y toda la descripción de ese edema. Y después, por ejemplo, la observación de la parte del sistema linfático, donde vamos a buscar las adenopatías, ¿no? También muy característico en pediatría, que viene la mamá o el familiar diciendo que le salió una bolita, que tiene miedo, ¿qué es? Y bueno, es como muy frecuente. No sé si continúo. Bueno, siguiendo con la observación, no, pero esto lo tenía que decir Alina. Sí, es verdad. Yo le sugiero, digamos, no podemos dar pediatría en 2 horas. No, un resumen del examen físico en general. Estamos mandando los tips para que vayan a estudiar activamente. Y después, si Dios quiere, en agosto, en el laboratorio de habilidades clínicas, veremos todos y cada uno de estas cosas. Imposible abarcar este tema en 2 horas, que ya es muy largo. Así que, digamos, me entendieron la idea y estamos todos coincidiendo. Así que yo creo que estamos de acuerdo todos que el examen físico comienza en el momento en que se abre la puerta de la consulta en pediatría, porque es la primera mirada. Los pediatras estamos muy acostumbrados a que a veces ni miramos a los padres con tal de mirar cuál es la actitud de ese niño, como decía bien Miguel, y que es importante, si bien está descrito en todos lados, mantener un orden en el examen físico. Muchas veces nosotros no podemos mantener ese orden, y cuando el bebé no llora, escuchamos cardíaco, y cuando el bebé ya empieza a llorar, bueno, le alcanzamos el juguete y evaluamos el desarrollo. Usar las herramientas, como decía Miguel, con juguetes y pedir ayuda a los padres o a los que los acompañan a los niños es lo que principalmente nos ayuda.
Después sí, claro, por supuesto que tenemos que mirar esos signos que tanto veníamos hablando, en poder revisar, aislándonos un poquito por partes, para poder conectarnos bien, y cuando revisamos el aparato cardiovascular, estar escuchando detenidamente esos ruidos cardíacos a ver qué nos dicen, y detenidamente la respiración, y poder hacer una buena palpación de ese cuello cuando es necesario. Pero el orden se va a ir moviendo, porque en pediatría es así, el ritmo no lo maneja el pediatra, lo maneja el paciente, ¿sí? O lo maneja la familia, y eso es lo que nos va a ayudar. Pero bueno, el orden clásico es comenzar con la observación por la piel, las faneras, seguir con la cabeza, hacer un buen examen físico de la cabeza. En pediatría los ganglios es un apartado importante, porque tienen por lo general menos gravedad que en el adulto, que a veces asustan más. Revisar el cuello, revisar la auscultación y el aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos, los pulsos, revisar el tórax, la forma del tórax, la elasticidad que tiene ese tórax, para luego poder auscultarlo, escuchar los ruidos, los murmullos vesiculares, ver si hay ruidos que se agregan, poder calcular las frecuencias respiratorias, ¿sí? Palpar el abdomen, revisar el abdomen, primero la observación directa del abdomen. Los chicos tienen particularidades al examen físico, ¿no? El reborde hepático es clásico de palpar, igual que tocar el vaso por 2 centímetros debajo del reborde costal, es algo frecuente en pediatría, que no asusta, y a veces en otras edades puede preocupar, según la edad, ¿no? Por supuesto. Y de a poco uno va completando el examen físico cuando va pudiendo. Hay parte del examen físico que uno tiene que verlo solamente, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la parte osteoarticular, ¿sí? Y otras cuestiones más así generales. Yo creo, perdón, una observación, creo que es importante, y esto yo lo aprendí a golpes, a un golpe en realidad, que es hacer el examen comenzando por la cabeza. Y a mí me pasó una vez que revisé a un niño, empecé al revés, no sé por qué, pero empecé al revés, y bueno, estaba sucio realmente, un chico que estaba sucio. Y es importante esto, entender que tenemos que revisar todo tipo de pacientes. Un chico que esté muy bien alimentado, muy bien vestido, muy bien educado, de un medio social excelente, como todo lo contrario. Bueno, en este caso me tocó revisar a un chico que tenía un olor corporal potente. Lo voy a decir en un idioma muy antiguo, tenía un olor a pata insoportable. Y yo le toqué los pies como parte del examen, y me fui revisándolo para arriba, y cuando le fui a tocar el rostro, a palparle detrás de las orejas, me di cuenta que el olor a pata que yo tenía en mis manos, dije, esto, ahí me quería morir, quería que me trague la tierra, pero bueno, es una anécdota, y creo que todos tenemos anécdotas, y como se dijo más de una vez, aprendemos de los errores. Entonces, eso es importante, en esto que venía diciendo Alina, ¿no es cierto? Desde la cabeza hacia los pies, ir revisando todo, tocando, palpando, auscultando, pero yo creo que cefalocaudal es el orden. Perdón, que interrumpí. Y como ustedes saben, también existen los screenings recomendados, que es un derecho que tienen los pacientes, el poder tener un chequeos. Entonces, si bien hay muchísimas de las consultas que se pueden resolver por un médico bien formado, siempre necesitamos a veces de algunas especialidades, necesitamos de la ayuda de los oftalmólogos, la ayuda de los otorrinos, o de algunas situaciones de poder evaluar bien la audición, de las terapistas ocupacionales. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar en estos laboratorios en cuáles son las recomendaciones para hacer. Sabemos también que en pediatría los números son dinámicos, y según la edad, algunos de los signos son diferentes, las frecuencias cardíacas, las frecuencias respiratorias, ni hablar del peso y de la talla. Para eso lo que usamos es percentilos, son tablas que ustedes ya están
como cancheros en este proceso. Realmente nos ha cambiado mucho la forma de organizar la asignatura, Sana, porque nosotros todo esto lo queríamos hacer con ustedes y poder hacerlos desde la simulación. Así que pronto esperemos, cuando nos volvamos a encontrar o nos encontremos, podamos transmitirles esta información. Esperemos estar todos, sobre todo los Ojalá. más viejitos, ¿no? No, Sí. Juan. Ojalá, Sí, Juan. Sí, sí. Ojalá. Fue una chanza complicada, pero digo, a ver, quería decir Sí. una sola cosa. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la ritmicidad de la frecuencia cardíaca son datos que parecen tan tontos, pero son trascendentes. Un paciente con una bronquiolitis, sabemos qué le pasa 5 o 6 años después de acuerdo a su frecuencia respiratoria. Un paciente que tiene una arritmia que nunca detectamos, por ahí tiene un bloqueo incompleto de rama derecha y no hicimos el diagnóstico simplemente por no reparar la frecuencia cardíaca. Digo, son detalles trascendentes en el análisis de cualquier paciente. Adelante. Después es importante lo que es el desarrollo psicomotor, que lo vamos a ver en todos los otros laboratorios de ambulatorio, así que no nos vamos a detener, pero bueno, sí es importante en la historia clínica de pediatría. Vamos a encontrar lo que son las tablas, que tampoco vamos a profundizar, Son porque está algo expertos, en NSD. son expertos en tablas y en desarrollo psicomotor después de NSD, ¿no? Sí. El carnet de vacunación, Bienvenido sea. también vamos a tener, Obviamente. y vamos a repasar las vacunas. Y bueno, acá te lo dejamos, Juan, no sé si quieres sintetizar. No, ya dijimos mucho de esto, no voy a abundar en tiempo, digo, ya dijimos la mayor parte, digamos. Integrar conocimientos es lo más difícil de la medicina. Todo está escrito y se puede buscar ahora por Google fácilmente. Pero Bien. digo, el asunto es ver esa piel pálida o ese paciente que no nos gusta porque tiene un color raro, como decimos, es raro, tiene un color raro, tiene un color pajizo. El asunto es ver ese oído y ver esa otitis media con el otoscopio, 60% de los niños tienen otitis media. El asunto es detectar la frecuencia cardíaca, saber palpar un hígado cuando no hay ecografía, saber que está haciendo poco pis o de color oscuro. Digo, esas cosas no se aprenden por Google, se aprenden viéndolas. Y tampoco se aprende por esta conferencia a largo plazo, en 4 sesiones que estamos haciendo en este momento, pero bueno, es una manera de ir estimulándolos. Dale, Anita. Bueno, ya nos queda re poquito, así que creo que tenemos que sintetizar. Cuando hayamos tenido el diagnóstico, después de todo este camino recorrido, vamos a llegar a lo que es la terapéutica, en donde tenemos cuatro pilares fundamentales. Primero, las medidas generales, que las van a ver en pediatría mucho. Después, el tratamiento sintomático específico, y bueno, todo en base a una buena comunicación, porque por ahí prescribimos mucho la receta y después ese familiar se va y no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? El cálculo de dosis, que después le vamos a subir como un pequeño videíto de cómo se calcula, que es diferente al adulto, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener, le dejamos esto, vayan practicando, y los vamos a usar cuando comencemos después en la patología. Las recomendaciones, Juan, y creo que terminamos. No sé si Juan A ver, o Miguel, las no sé. recomendaciones es, digamos, después tenías una del Vademecum, ¿no es cierto? Sí. O sea, me encanta, vos sabés que yo hace muchos años que soy profesor de pediatría en una universidad hegemónica como la de La Plata. Entonces, en el examen final, la mayor parte de los estudiantes se reciben con pediatría. Les pregunto, digamos, armame un vademecum para tu pueblo. ¿Dónde sos? De Saliqueló. Armame un vademecum para el centro de atención primaria de tu pueblo. Entonces el flaco empieza con la cefalosporina de tercera generación, con el Imipimen y con, digo, escúchame, vas a gastar mucha plata y el presupuesto en salud no le va a alcanzar al intendente. O sea, a ver, pensemos, 10 causas. De todas estas 10 causas, las que vimos recién, ¿qué necesitas? Sales de hidratación oral, ¿no? Amoxicilina, cefalosporina de primera generación para las infecciones urinarias, antiparasitarios no, antiparasitarios no, porque el intendente cree en la salud pública y hizo cloacas y agua potable, y entonces acabó la parasitosis para las bronquiolitis agudas y para las asmas y nada más, nada más. O sea, con el perdón de las
farmacologías extremas, creo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos cuáles son las drogas que van a usar habitualmente, y cuáles las que no deben usar, y que están puestas en el partido de Boca River, ¿sí? Los analgésicos, los antitérmicos, los antiinflamatorios, etcétera, los antigastríticos, etcétera, que en pediatría son iatrogénicos por naturaleza, cualquiera, los antitusivos incluidos. O sea, en realidad hay que enseñarles lo que no deben hacer, lo que no deben meter. Así que hago una síntesis del vademecum así de esa manera para no abundar, porque ya seguramente están todos cansados y a mí se me está quemando la tarta de nuevo, como siempre. ¿Qué les Me parece? gustaría